Mística Ciudad de Dios, segunda parte, libro 5, capítulo 21. Habiendo recibido San Juan grandes favores de María Santísima, tiene orden del Espíritu Santo para salir a predicar y primero le envía a la Divina Señora una cruz que tenía. Punto 942. En esta segunda parte comencé a decir algunos favores que hizo María Santísima estando en Egipto, y después a su prima Santa Isabel y a San Juan, luego que trató Herodes de quitar la vida a los niños inocentes, y cómo el futuro precursor de Cristo, muerta su madre, perseveró en la soledad del desierto sin salir de él, hasta el tiempo determinado por la divina sabiduría, viviendo una vida angélica que humana, más de serafín que de hombre terreno. Su conversación fue con los ángeles y con el Señor de todo lo criado, y siendo éste solo su trato y ocupación, jamás estuvo ocioso, continuando el amor y ejercicio de las virtudes heroicas que comenzó en el vientre de su madre, sin que la gracia estuviese en él ociosa, ni vacía, un punto, ni sin el lleno de perfección que con todo su conato pudo comunicar a sus obras. Nunca le embarazaron los sentidos, retirados de los objetos terrenos, que suelen ser las ventanas por donde entra la muerte al alma, disimulada en las imágenes de la hermosura mentirosa de las criaturas. Y como el felicísimo santo fue tan dichoso que en él se anticipó la divina luz a la de este sol material, con aquella puso en el olvido todo cuanto ésta le ofrecía, y quedó su interior vista inmóvil y fijada en el objeto nobilísimo del ser de Dios y de sus infinitas perfecciones. Punto 943. A todo humano pensamiento exceden y se levantan los favores que recibió San Juan en su soledad y retiro de la divina diestra, y su santidad y excelentísimos merecimientos se conocerán en el premio que recibió cuando lleguemos a la vista del Señor y no antes. Y porque no pertenece a esta historia divertirme a lo que de estos misterios he conocido y los doctores santos y otros autores han escrito de las obras prerrogativas del divino precursor, solo diré aquí lo que es forzoso para mi intento por lo que toca a la Divina Señora, por cuya mano y su intercesión recibió grandiosos beneficios el solitario Juan. Y no fue el menor enviarle muchos días la comida por mano de los santos ángeles, como dije arriba, hasta que el niño Juan tuvo 7 años, y desde esta edad hasta que tuvo 9 años le enviaba solo pan, y a los 9 años cumplidos cesó este beneficio de la reina, porque conoció en el Señor que era su voluntad divina y deseos del mismo santo que en lo restante comiese raíces, miel silvestre y langostas, de que se sustentó hasta que salió a la predicación. Pero aunque le faltó el regalo de la comida por mano de la reina, siempre continuó enviarle a visitar con sus ángeles, para que le consolasen y diesen noticia de sus ocupaciones, empleos y de los misterios que el Verbo humanado obraba, aunque estas visitas no fueron más frecuentes que una vez cada 8 días. Punto 944. Este gran favor, entre otros fines, fue necesario para que San Juan tolerase la soledad, no porque el horror de ella y su penitencia le causase hastío, que para hacérsela deseable y muy dulce era suficiente su admirable santidad y gracia, pero fue conveniente para que el amor ardentísimo que tenía a Cristo nuestro Señor y a su Madre Santísima
no le hiciese tan molesta la ausencia y privación de su conversación y vista, que deseaba como santo y agradecido. Y no hay duda que le fuera de mayor mortificación y dolor detenerse en este deseo, que sufrir las inclemencias, ayunos, penitencias y horror de las montañas, si no le recompensara la Divina Señora y amantísima Tía esta privación con los continuos regalos de remitirle sus ángeles, que le diesen nuevas de su amado. Preguntábales el gran solitario por el hijo y por la madre con las ansias amorosas de la esposa. Enviábales íntimos afectos y suspiros del corazón herido de su amor y de su ausencia, y a la divina princesa le pedía por mano de sus embajadores que en su nombre le suplicase, le enviase su bendición y le adorase y diese humilde reverencia, y en el ínterin le adoraba el mismo Juan en espíritu y verdad, desde la soledad en que vivía. También pedía esto mismo a los santos ángeles que le visitaban y a los demás que le asistían, y con estas ordinarias ocupaciones llegó el gran precursor a la edad perfecta de 30 años, preparándole el poder divino para el ministerio que le había elegido. Punto 945. Llegó el tiempo destinado y aceptable de la eterna sabiduría, en que la voz del Verbo humanado, que era Juan, se oyese clamar en el desierto, como dice Isaías, y lo refieren los evangelistas. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, fue hecha la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y salió a la ribera del Jordán, predicando bautismo de penitencia para alcanzar remisión de los pecados y disponer y preparar los corazones para que recibiesen al Mesías prometido y esperado tantos siglos, y le señalase con el dedo para que todos pudiesen conocerle. Esta palabra y mandato del Señor entendió y conoció San Juan en un éxtasis que tuvo, donde por especial virtud o influjo del poder divino fue iluminado y prevenido con plenitud de nuevos dones de la luz, gracia y ciencia del Espíritu Santo. Conoció en este rapto con más abundante sabiduría los misterios de la redención y tuvo una visión de la divinidad abstractiva, pero tan admirable que le transformó y mudó en nuevo ser de santidad y gracia. Y en esta visión le mandó el Señor que saliese de la soledad a preparar los caminos de la predicación del Verbo humanado, con la suya, y que ejercitase el oficio de precursor, y todo lo que a su cumplimiento le tocaba, porque de todo fue informado y para todo se le dio gracia abundantísima. Punto 946. Salió de la soledad el nuevo predicador Juan, vestido de unas pieles de camellos, ceñido con una cinta o correa, también de pieles, descalzo el pie por tierra, el rostro macilento y extenuado, el semblante gravísimo y admirable, y con incomparable modestia y humildad severa, el ánimo invencible y grande, el corazón inflamado en la caridad de Dios y de los hombres. Sus palabras eran vivas, graves y abrasantes, como centellas de un rayo despedido del brazo poderoso de Dios, y de su ser inmutable y divino, apacible para los mansos, amable para los humildes, terrible para los soberbios, admirable espectáculo para los ángeles y hombres, formidable para los pecadores, horrible para los demonios. Y tal predicador, como instrumento del Verbo humanado, y como le había menester aquel pueblo hebreo, duro, ingrato y pertinaz,
con gobernadores idólatras, con sacerdotes avarientos y soberbios, sin luz, sin profetas, sin piedad, sin temor de Dios después de tantos castigos y calamidades a donde sus pecados le habían traído, y para que en tan miserable estado se le abriesen los ojos y el corazón para conocer y recibir a su reparador y maestro. Punto 947. Había hecho el santo anacoreta Juan muchos años antes una grande cruz que tenía en su cabecera, y en ella hacía algunos ejercicios penales, y puesto en ella oraba de ordinario en postura de crucificado. No quiso dejar este tesoro en aquel yermo, y antes de salir de él, se la envió a la Reina del cielo y tierra con los mismos ángeles, que en su nombre le visitaban, y que la dijesen cómo aquella cruz había sido la compañía más amable y de mayor recreo que en su larga soledad había tenido, y que se la enviaba como rica joya por lo que en ella se había de obrar, que el motivo de haberla hecho era este, y también que los mismos ángeles le habían dicho que su Hijo Santísimo y Salvador del mundo oraba muchas veces puesto en otra cruz que tenía en su oratorio, para este intento. Los artífices de esta cruz que tenía San Juan fueron los ángeles, que a petición suya la formaron de un árbol de aquel desierto, porque ni el santo tenía fuerzas ni instrumentos, ni los ángeles los habían menester con el imperio que tienen sobre las cosas corporales. Con este presente y embajada volvieron los santos príncipes a su reina y señora, y ella lo recibió con dulcísimo dolor y amarga dulzura en lo íntimo de su castísimo corazón, confiriendo los misterios que muy en breve se obrarían en aquel durísimo madero, y hablando regaladamente con él, le puso en su oratorio, donde le guardó toda la vida con la otra cruz que tenía del Salvador. Y después la prudentísima señora dejó estas prendas con otras a los apóstoles por herencia inestimable, y ellos las llevaron por algunas provincias donde predicaron el Evangelio. Punto 948. Sobre este suceso misterioso se me ofreció una duda que propuse a la Madre de Sabiduría, y la dije: Reina del cielo y Señora mía, santísima entre los santos, y escogida entre todas las criaturas para Madre del mismo Dios. En esto que dejo escrito se me ofrece una dificultad como a mujer ignorante y tarda, y, si me dais licencia, deseo proponerla a vos, Señora, que sois maestra de la sabiduría, y por vuestra dignación habéis querido hacer conmigo este oficio y magisterio, ilustrando mis tinieblas y enseñándome doctrina de vida eterna y saludable. Mi duda es por haber entendido que no solo San Juan, pero vos mismo, Reina mía, teníais en reverencia la cruz antes que vuestro Hijo Santísimo muriese en ella, y siempre he creído que, hasta aquella hora en que se obró nuestra redención en el sagrado madero, sería de patíbulo para castigar los delincuentes, y por esta causa era la cruz reputada por ignominiosa y contenible, y la Santa Iglesia nos enseña que todo su valor y dignidad le vino a la Santa Cruz del contacto que tuvo con ella nuestro Redentor y del misterio de la reparación humana que obró en ella. Respuesta y doctrina de la Reina del Cielo María Santísima. Punto 949. Hija mía, con gusto satisfaré a tu deseo y responderé a tu duda. Verdad es lo que propones, que la cruz era ignominiosa, antes que mi Hijo y mi Señor la honrara y santificara con su pasión y muerte.
y por esto se le debe ahora la adoración y reverencia altísima que le da la Santa Iglesia. Y si algún ignorante de los misterios y razones que tuve yo, y también San Juan, pretendieran dar culto y reverencia a la cruz antes de la redención humana, cometiera idolatría y error, porque adoraba lo que no conocía por digno de adoración verdadera. Pero en nosotros hubo diferentes razones. La una, que teníamos infalible certeza de lo que en la cruz había de obrar nuestro Redentor. La otra, que antes de llegar a esta obra de la redención, había comenzado a santificar aquella sagrada señal con su contacto, cuando se ponía y oraba en ella, ofreciéndose a la muerte de su voluntad, y el Eterno Padre había aceptado estas obras y muerte prevista de mi Hijo Santísimo con inmutable decreto y aprobación, y cualquier obra y contacto que tuvo el Verbo humanado era de ínfimo valor, y con él santificó aquel sagrado madero, y le hizo digno de reverencia. Y cuando yo se la daba, y también San Juan, teníamos presente este misterio y verdad, y no adorábamos a la cruz por sí misma, y por lo material del madero, que no se le debía adoración, latría, hasta que se ejecutase en ella la redención, pero atendíamos y respetábamos la representación formal de lo que en ella haría el Verbo encarnado, que era el término a donde miraba y pasaba la reverencia y adoración que dábamos a la cruz. Y también ahora sucede así en la que le da a la Santa Iglesia. Punto 950. Conforme a esta verdad, debes ahora ponderar tu obligación y de todos los mortales, en la reverencia y aprecio de la Santa Cruz, porque si antes de morir en ella, mi Hijo Santísimo, yo le imité, y también su precursor, así en el amor y reverencia como en los ejercicios que hacíamos en aquella santa señal, ¿qué deben hacer los fieles hijos de la Iglesia después que a su Criador y Redentor le tienen crucificado a la vista de la fe y su imagen a los ojos corporales? Quiero pues, hija mía, que tú le abraces con la cruz con incomparable estimación, te la apliques como joya preciosísima de tu esposo y te acostumbres a los ejercicios que en ella conoces y haces, sin que jamás por tu voluntad los dejes ni olvides, si la obediencia no te lo impide. Y cuando llegares a tan venerables obras, sea con profunda reverencia y consideración de la muerte y pasión de tu Señor y de tu amado. Y esta misma costumbre procura introducir entre tus religiosas, amonestándolas a ello, porque ninguna es más legítima entre las esposas de Cristo, y ésta les será de sumo agrado hecha con devoción y digna reverencia. Junto con esto quiero de ti que a imitación del Bautista prepares tu corazón para lo que el Espíritu Santo quisiere obrar en ti, para gloria suya y beneficio de otros. Y cuanto es en tu afecto, ama la soledad y retira tus potencias de la confusión de las criaturas, y en lo que te obligara el Señor a comunicar con ellas, procura siempre tu propio merecimiento y la edificación de los prójimos, de manera que en tus conversaciones resplandezca el celo y el espíritu que vive en tu corazón. Las eminentísimas virtudes que has conocido te sirvan de estímulo y ejemplo que imites, y de ellas y de las demás que llegaren a tu noticia en otros santos, procura como diligente abeja de las flores fabricar el panal dulcísimo de la santidad y pureza, que en ti quiere mi Hijo Santísimo. Diferénciate en los oficios de esta abejita y de la araña,
que la una su alimento convierte en suavidad y utilidad para vivos y difuntos, y la otra en veneno dañoso. Coge de las flores y virtudes de los santos en el jardín de la Santa Iglesia cuanto con tus débiles fuerzas, ayudadas de la gracia, pudieres imitar, y oficiosa y argumentosa, procura resulte en beneficio de los vivos y difuntos, y huye del veneno de la culpa dañosa para todos.